Bueno, vamos a seguir analizando. Entonces, Nayet, ¿cómo quedó el país políticamente representado, ¿no? Porque uno podría decir a prima facie que tenemos un presidente, Javier Milei, el primer presidente liberal libertario de la historia del mundo, un gobernador de provincia de Buenos Aires como Axel Kicillof, vinculado a Unión por la Patria, la región centro totalmente tenida de violeta, aunque el peronismo provincial de Córdoba sigue manteniendo su hegemonía, luego de la renovación con Martín Yayora. ¿Qué va a pasar políticamente en nuestro país en la estructura en los próximos años? Se viene una transición que va a ser compleja, se viene un escenario de gobernabilidad para Javier Milei que va a ser complejo. Me parece que la gran incógnita es qué va a suceder con Juntos por el Cambio como bloque. Si se van a comportar como bloque o cómo se va a expresar esta fractura que estuvimos viendo en el último tiempo en el Congreso. Hoy Javier Milei tiene minoría en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores, donde tiene mayoría el peronismo. Sabemos que para gobernar hace falta poder pasar leyes por el Congreso y en ese sentido el comportamiento de Juntos por el Cambio y de los legisladores de ese espacio va a ser fundamental. Hoy todavía no queda claro cómo se están reacomodando como espacio de cara a lo que se viene. Tener en cuenta que anoche Elisa Carrió ya salió a tomar distancia y cómo a dar, no quiero hablar de certificado de función porque en política eso no se hace, pero sí habló de la virtual ruptura de Juntos por el Cambio, ¿no? Está bien que Carrió es un personaje muy singular, pero es una de las fundadoras de la coalición, ¿verdad? Entonces eso me parece que torna más delicada la situación. No sé cuál es tu voz, tu opinión sobre el punto. Sí, creo que la dirigencia está partida, ¿no? Así los votantes, ¿no? Lo curioso es pensar cómo a pesar de que todos estos dirigentes del radicalismo se hayan posicionado, ¿no?, desde la neutralidad, hayan roto con Patricia Bullrich, el votante prácticamente migró automáticamente hacia Javier Milei. No hubo casi voto en blanco. Prácticamente Muy poquito muy voto en blanco, 1,6%, y eso, bueno, era lo esperado. Sabíamos que iba a haber poco voto en blanco, no sabíamos bien para dónde iban a ir los indecisos, pero poco voto en blanco, lo cual indica que estamos con una ciudadanía que tiene un nivel de politización altísimo y que frente a esta encrucijada, ¿no?, se posicionó. Es un poco la tradición histórica argentina, un poco el voto en blanco bastante pequeño, ¿no? O el anulado, lo que fuera. Entiendo porque entre que los dos sí. no van más allá del 3%. Entiendo que sí, y que, bueno, además de eso ha sido un voto salvo blanco. octubre del 2001. No, Salvo claro, octubre eso del 2001. estamos en una pero fue un situación hecho muy muy especial. particular. Muy Esta vez el particular. descontento se expresó en las urnas. Sí, sí. Cosa que en el 2001 Duhalde había ganado provincia de Buenos Aires, pero había un voto bronco, un voto nulo, un voto blanco en el 2001, en octubre del 2001, que fue contundente y anticipó la crisis de diciembre del 2001. 75% del padrón votó, ¿no? 75% del padrón, un poquito más, lo cual también está en una serie de mínimos históricos, poca participación electoral, un puntito, medio puntito más que lo que vimos para las elecciones generales. En Córdoba, si no me equivoco, particularmente acá bajó un punto la participación por los datos que estuve viendo. Entonces, lo que podemos ver es que Sergio Massa estaba confiando, ¿no?, en que un aumento en la participación pueda llegar a beneficiarlo. Lo que vimos es que hubo la misma cantidad de votantes y de electores y que lo que sucedió fue que simplemente se reacomodaron, ¿no?, en torno a este nuevo eje. Yo lo llamo como el triunfo del pacto de Acasuso, el pacto que sellaron Milei, Bullrich y Macri en el domicilio de Macri, donde uno especulaba mucho si casi el 24% de los votos de Patricia Bullrich obtenidos el 22 de octubre se iban a trasladar aritméticamente hacia la fuerza de La Libertad Avanza en el balotaje. Y uno estima que Patricia Bullrich sacó más de 6 millones de votos el 22 de octubre. ¿Y cuántos votos sumó Massa en el balotaje? Más de 6 millones de votos. Es prácticamente el 100%, un traslado que llama la atención. Lo lograron finalmente el cometido. Lo lograron finalmente y es, bueno, un poco lo que se venía diciendo de que los votos en definitiva son de la gente, no son de la dirigencia. Evidentemente toda esta serie de posicionamientos, no solamente de dirigentes políticos, sino también de organizaciones de la sociedad civil, no tuvieron una incidencia en lo que fue la intención de voto. Y bueno, celebrar, ¿no?, en este sentido que en 40 años de democracia hayamos tenido un proceso electoral limpio, transparente. Creo que ha sido un buen gesto el reconocimiento de
de una derrota temprana por parte de Sergio Massa. Aunque me parece sea que inédita, ¿no? Pero genera muchas dudas lo de la licencia. Sí, de eso genera muchísimas dudas y yo creo que puede generar un escenario complicado porque de acá al 10 de diciembre, bueno, está a cargo de la gestión este gobierno, entonces hay que ver qué es lo que sucede, si Sergio Massa sale a desmentir esto o no, pero tenemos que estar atentos. Gisela, te quería preguntar, hablamos de las mediaciones políticas, culturales, ¿qué pasó con las mediaciones económicas? Las sociedades rurales, del campo, la Unión Industrial Argentina, APYME, tomaron distintas posturas, algunas más neutrales, pero ninguna planteó votar a Milei directamente, abiertamente. Eso tampoco repercutió en el voto, digamos. No, para nada, porque como bien decía, si bien tomaron posturas, lo dejaron libre, ¿no? Y en definitiva todo eso se vio, bueno, Córdoba siempre es otro microclima, digamos, diferente al resto del país, sobre todo con casi un 75% de voto violeta, si se quiere, ¿no? Con lo cual ahí, bueno, lo que se ve es justamente este alineamiento a estos principios o a este modelo que promueve justamente Milei, ¿no? Pero en definitiva todas estas cuestiones de cómo se van a reconfigurar ahora los distintos sectores industriales, agropecuarios, etcétera, etcétera, también va a depender del modelo económico. Uno se anticipa a ciertas medidas con tintes neomenemistas, ¿no? Liberalización de la economía, apertura económica, privatizaciones, dolarización, que es un paso más allá de la convertibilidad. ¿Qué otras similitudes uno puede encontrar en la historia argentina? Bueno, es que la gran duda aquí es a cuánto va a devaluar, porque ya lo hemos escuchado. Él decía, mientras más se devalúa el tipo de cambio, más rápido voy a poder dolarizar, porque en realidad no hay magia en la dolarización. Las fuentes de dólares son de dónde se obtienen dólares genuinos y si no los obtiene dólares es deuda. Entonces, para dolarizar tenemos el camino de la devaluación, devaluar lo más que se pueda. La otra, lo que vos bien decías, hacer lo que hizo Menem al principio para poder poner la convertibilidad, que es privatizar las empresas públicas que le quedan al Estado, llámese YPF, Correo Argentino. Aerolíneas. Aerolíneas, ¿no? Que es la otra. Y en definitiva, todos los dólares que no se obtengan de ahí, ¿cuánto toma de deuda, ¿no? Escenarios económicos hay muchos, pero por ejemplo, un escenario extremo de llevando un dólar a 3.000 pesos implicaría tomar de deuda una deuda relativa o similar a la del Fondo Monetario Internacional, ¿no? Entonces, es muy grande. 45.000 millones más de dólares. Te hago una pregunta. Anoche Milei, yo interpreto que fue un poco conciliador cuando habló que Argentina iba a comerciar con todos los países libres del mundo, pero no nombró ninguno. Es decir, se esmeró en no hablar ni de China, ni de Rusia, ni de Brasil, por ejemplo. ¿Eso debe interpretarse como una señal? Él ya está diciendo de que no cree en el Mercosur ni en esas figuras proteccionistas, ¿no? Me parece que a lo mejor lo que vamos a ver es justamente una posición similar a la que está teniendo el presidente de Uruguay, Lacalle Pou, que en este momento se está yendo a China, hay que decirlo, y donde quiere lograr justamente un acuerdo comercial con China directamente, saliéndose incluso del Mercosur. El caso de Milei es inverso, no quiere acordar con China, China está evaluando qué hace con los yuanes que le estaba prestando para poder financiar el Fondo Monetario de las importaciones, pero si bien Milei dijo, una cosa es lo que hagan los gobiernos y otra cosa es lo que quiere hacer el empresario, que es libre de decidir el destino y demás. Bueno, eso en definitiva hay que ver cómo se articula, porque las relaciones comerciales entre los países están dadas por relaciones diplomáticas, ¿no? Entonces, esa es la gran duda. Sí, se habla siempre de las tarifas aduaneras, distintas regulaciones que hay por parte del Estado. En cuanto a la política, Nayet, ¿cómo logrará la gobernabilidad Milei? Porque muchas de estas medidas o cambios drásticos, así textual lo señaló Milei anoche, cambios drásticos que necesita nuestro país, y no graduales, sino que rápidos, necesitan muchos de ellos pasar por el Congreso, donde no tiene mayoría propia ni en el diputado ni en el Senado. ¿Cómo lo hará? ¿Existe alguna posibilidad? Va a necesitar construir acuerdos. Evidentemente va a necesitar sentarse, negociar con la dirigencia política. Y acá me parece que no es menor mencionar que la sociedad argentina no otorga cheques en blanco. Es decir, no tenemos que interpretar al caudal de votos que obtuvo Milei con una victoria muy contundente, como un apoyo completo e irrestricto a sus propuestas más radicales. Veníamos viendo hace un montón que hay gente que lo votó a pesar de sus propuestas más radicales. Entonces, en ese sentido va a tener que comprender un poco de qué se trata ese voto, leer el contexto
Y yo creo que hay una sociedad argentina que tiene consensos, pero que son consensos precarios. Es decir, hoy hay un apoyo muy fuerte hacia Milei, pero si se llega a avanzar sobre propuestas muy radicales, como lo que se planteó en un primer momento, puede llegar a generarse conflictos. Entonces creo que se va a ver obligado a sentarse a negociar. Nayib, te hago una pregunta y me vengo a Córdoba. Sí. Porque el peronismo, que sufre una derrota de alguna manera sorpresiva, poco acostumbrado a las derrotas del peronismo, tiene ahora un panorama de reorganización. ¿Qué rol juega el peronismo de Córdoba y concretamente Schiaretti y Yarlora, quien tiene esta dupla tiene un plan para poner a Schiaretti en Buenos Aires y probablemente llevarlo como candidato dentro de 2 años? Vos me podés decir esto muy va a ser breve. candidato de vuelta en el 2025? Puede ser, eso se está analizando. O sea que mucha gente dice eso es muy prematuro, pero la señora sabe que las candidaturas en política no se inventan de un día para el otro. O y es los mucho políticos más de fácil raza no trabajar. ven el día a día, sino que ven un poco que más ven un allá. poquito más adelante, ¿no? ¿Cómo ves vos toda esa situación? Yo creo que no tenemos que apresurarnos con respecto a eso. Me parece que tanto Schiaretti como Yarlora van a tomar una definición en los próximos días y de acá en adelante, estamos a un tiempo muy corto todavía, y van a ver cómo se van a posicionar. Si van a hacer una oposición hacia Milei, si van a hacer una oposición ahora o más adelante, o si van a conciliar, aunque sea por un tiempo, y luego ver qué pasa y cómo se reacomoda el esquema. Me parece que eso es lo más probable, ¿no? Una Córdoba o dirigentes cordobeses que por el momento se mantengan tranquilos, que van a gobernar la provincia y que quizás más adelante, bueno, en función del panorama, ver cómo se reacomoda. Hay que ver quién va a ser el principal líder de la oposición que emerge. Si va a ser Sergio Massa, si va a ser Axel Kicillof, si va a ser algún gobernador del interior. Creo que estamos en un momento en el cual se va a abrir mucho el juego a los gobernadores. ¿Qué hará el radicalismo a todo esto, no? ¿Qué hará el radicalismo? ¿Se sumará a la coalición de gobierno que aparentemente estarían conformando Macri, Milei y Bullrich? ¿O estarán apartados? Un sector se sumará y otro no. ¿Qué pasará con el radicalismo? No lo sé, creo que hay algunos dirigentes, pienso en Gerardo Morales, que fueron muy contundentes respecto a su postura. La duda es, bueno, si van a actuar independientemente como bloque o si va a haber como un nuevo Juntos por el Cambio de aquellos y aquellas que se manifestaron en contra de Milei y que hoy quedaron por fuera, ¿no?, de esta alianza. En Córdoba, Juez fue el primero, por pedido de Macri, fue el primero que se alineó con la candidatura de Milei, pero no pasó lo mismo con la mayoría de los dirigentes de la coalición en la provincia, porque Negri se mantuvo neutral, sí. Mestre siguió a Morales y trabajó con el sector de Massa, digamos, De Loredo también se mantuvo el con negrismo y el neutralidad. mestrismo no se sumaron a la movida de Macri. Y De Loredo porque tampoco se definió. Es verdad. Tampoco se definió. El principal problema del radicalismo es que yo lo veo debilitado, porque evidentemente, a pesar de los corrimientos que tuvieron, no hubo un caudal de votos que los haya acompañado, ¿no? Entonces creo que están en una posición, en cierto modo, políticamente débil para negociar, pero por otro lado, las bancas que pueden llegar a tener en el Congreso, que debería revisar un poco ese número, pueden llegar a ser definitorias para la gobernabilidad, para lo que pase de ahora en adelante en la Argentina, y muchas decisiones van a tener que pasar necesariamente por el Congreso. Muy bien, muchísimas gracias Nayet, Gisela, muchas gracias por participar de la mesa. Placer. Ha sido un gusto realmente, la verdad que todavía esto recién comienza, esta película recién se está poniendo en marcha. ¿Por qué me mira? ¿Me va a tener usted cama adentro acá? Sí, yo, a la chica le digo, muchas gracias por hoy, Eduardo, ya venimos a la pausa, ya volvemos.